Te saludamos en el nombre del Señor y te extendemos nuestra bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has unido por la televisión, redes sociales o por audio, gracias por acompañarnos y por compartir este repaso con otros. Oramos para que Dios derrame sus abundantes bendiciones sobre ti y los tuyos. Amén y amén. Hoy saludamos a la hermana Rosa Elena Aranzábal Delgado. Nos escribió diciendo: conocimos el Evangelio gracias al programa La Voz de la Esperanza que se emitía en la emisora HCJB La Voz de los Andes en Quito, Ecuador. Mi padre, don Óscar Alcides Aranzábal Tapia, escucha desde entonces el programa. Mi esposo, don Francisco Cunza Echegaray, y yo conocimos el Evangelio en las conferencias realizadas en Cusco, auspiciadas por La Voz de la Esperanza. Gracias a Dios somos fieles adventistas y oyentes de La Voz de la Esperanza. Nuestros 3 hijos amados son adventistas desde el vientre de su madre. Carlos es pastor, Denis estudia doctorado en Administración y Gestión Educativa y Daniel es productor y director en la agencia publicitaria Pearson. Nuestros 3 hijos son asiduos oyentes y televidentes del programa La Voz de la Esperanza. Hermana Rosa Elena, alabamos a Dios por su testimonio. Amén. Es hermoso ver que toda su familia está en los caminos del Señor y que ven la programación de La Voz de la Esperanza. Qué lindo. Dios continúe guiando sus vidas hasta llegar, a la patria celestial. Que así sea. Amén y amén. Bien, oremos, Omar, y pidamos la bendición y la sabiduría de Dios. Querido Padre Celestial, en este momento abrimos nuevamente tu palabra para estudiar el mensaje que tienes para nosotros. Abre nuestro entendimiento para que podamos captar lo que tú nos quieres decir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, comencemos entonces el repaso de la lección número 4 para el 26 de octubre 2024. Se titula Testigos de Cristo como Mesías. Juan escribió su evangelio para que sepamos quién es Jesús, especialmente como el Mesías. ¿Cierto? Esto es más que una información intelectual, es más que historias sobre Jesús y su ministerio, es más que un recuento de la doctrina. ¿Sabes? La intención primordial de Juan en su evangelio fue compartir al Jesús a quien él conoció personalmente para que nosotros también podamos conocerlo. En forma contundente, Juan hizo un inventario narrado de una variedad de testigos. Judíos, gentiles, ricos, pobres, hombres, mujeres, gobernantes, plebeyos y personas educadas e incultas. Todo para dar testimonio de quién es Jesús. Categóricamente, Juan incluso señaló el testimonio de Dios mismo y de las Escrituras, dando evidencia de la identidad de Jesús. Ese es un detalle muy interesante. El texto de esta semana registra las palabras que Jesús mencionó a Nicodemo. Juan 3:3 dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El fariseo Nicodemo fue un testigo sumamente inesperado. Y además de estudiar lo que sucedió con Nicodemo, esta semana veremos también el poderoso testimonio de Juan el Bautista. Y luego aparecerán en escena las alegaciones de otros testigos, como Andrés, Simón Pedro, Felipe y Natanael. Pero en medio de todo eso, hay un testigo que permanece en el anonimato, Juan mismo. Para ese silencio se han propuesto razones diversas que no satisfacen a los estudiosos en forma unánime.
El escriturista Luis H. Rivas mencionó que no se ha encontrado una explicación satisfactoria para ese silencio. Juan de Maldonado sugirió que la comunidad cristiana de Asia, durante la redacción final del Evangelio de Juan, veló el nombre de Juan el apóstol bajo el título de discípulo a quien Jesús amaba, porque lo conocían personalmente. De esa manera, es paradójico el silencio del Evangelio de Juan sobre la figura de Juan el apóstol, y parece ser tan deliberado como el silencio sobre la identidad del discípulo amado. Creo que tal vez Juan, en lugar de ponerse en el centro de atención, estaba más bien dedicado a la proclamación de la verdad. Ahora, ¿por qué digo esto, Omar? Porque para Juan, en verdad, nadie en las Escrituras tenía más importancia que Jesús. Es verdad. ¿No es cierto? Es verdad. Él deseaba proclamarlo en todos sus escritos. Ahora, la vida de Juan sirve para recordarnos de varias lecciones que podemos aplicar a nuestras vidas. Juan tenía un celo por la verdad. Amén. Pero ese celo iba acompañado por el amor. Nunca debemos olvidar que sin amor, el celo se puede convertir en dureza. Y eso nos puede llevar a juzgar erróneamente. Y otras características de Juan eran su confianza y audacia en enseñar, Cierto. en proyectar el Evangelio. Pero ambas iban acompañadas de compasión y gracia. Así es. La confianza es una virtud maravillosa, pero sin la humildad puede ser autosuficiencia y puede conducir a la jactancia y a una actitud de exclusión. Cuando eso ocurre, se puede contaminar nuestro testimonio de la gracia de Dios y otros pueden llegar a ver en nosotros el tipo de persona con la cual no desean estar. Peligroso es. Al igual que Juan, si hemos de ser testigos eficaces de Cristo, nuestra conducta debe ser una que refleje la pasión por la verdad, Amén. la compasión por las almas y un firme deseo de servir y representar a Jesús. ¿De qué manera? Reflejando su humildad y su gracia. Cuán cierto, la verdad. Indudablemente el apóstol Juan eligió cuidadosamente cada testigo. ¿Para qué? Para que cada uno declarase fidedignamente que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, cada vez que nosotros estudiamos el Evangelio de Juan, debemos clamar a Dios en oración: permíteme ver a Jesús. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos dé una revelación clara de Jesús. Mientras leemos el hermoso Evangelio de Juan, debemos también regocijarnos en cada Amén. vistazo de la gloria Claro. que Dios nos revela a través de esas páginas inspiradas. Vamos a aprender muchísimo, ¿no es cierto? Maravillosa Bien, lección. analicemos la parte del domingo 20 de octubre titulada El testimonio de Juan el Bautista. En el prólogo del Evangelio de Juan aparece Juan el Bautista como testigo de Jesús. Así es. Los judíos de aquella época esperaban dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. Juan explicó que Juan el Bautista nunca pretendió ser uno de esos Mesías, sino que más bien fue testigo del único y verdadero Mesías, Cristo Jesús. Amén. Ese hecho, en verdad, lo vemos en la respuesta de Juan el Bautista a los líderes religiosos. Leamos Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 23. Este es el testimonio de Juan. Los sacerdotes y levitas le preguntaron: ¿tú quién eres? Confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron:
Pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El apóstol Juan narró cuidadosamente el testimonio del precursor del mesianismo de Jesús, hermanos. Las preguntas que se le hicieron reflejan la elevada estima que le tenía la gente y también cómo los dirigentes respetaban la creencia popular de que Juan el Bautista era un profeta, que inclusive podría ser el Mesías. En realidad es evidente el alcance de la influencia de Juan el Bautista. Su audiencia incluía a grandes multitudes del común del pueblo. También incluía a los dirigentes religiosos y políticos de la nación. Bueno, la fama de Juan el Bautista y la fogosidad del pueblo alcanzaron tal magnitud que el Sanedrín no pudo seguir eludiendo la cuestión. El pueblo presionaba a sus dirigentes. Debían explicar la obra del predicador del desierto. Ahora, los dirigentes religiosos reconocían el derecho de un profeta que, como portavoz directo de Dios, enseñase sin la autorización de ellos. Pero eso requería una reconocida validez de sus credenciales. De esa manera fiscalizaban todas las enseñanzas públicas. Notablemente, no se preocupaban por la identidad de Juan el Bautista como individuo, sino por su autoridad para predicar y enseñar. Como ya hemos mencionado, los judíos en la época de Jesús tenían ideas preconcebidas sobre la venida del Mesías y firmemente buscaban que todo encajara en sus planes cuidadosamente elaborados. Juan el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Pero el problema yacía en que Jesús y su sacrificio no se alineaban con las expectativas de los líderes judíos. Ellos ansiaban un Mesías terrenal que derrotara a sus opresores y gobernara mundialmente. Y sabes, Nesí, y hoy en día, por así decirlo, muchos escépticos tampoco aceptan el concepto bíblico de sacrificio. Muy cierto. Para justificar su indiferencia, dicen que Jesús no necesitó derramar su sangre para salvar a la humanidad, que Él podía habernos salvado mediante una demostración de amor y la realización de milagros. Tremendo. Sin embargo, la Biblia afirma que la vida está en la sangre y que la humanidad necesitaba la vida que está en el Hijo de Dios, en la sangre vicaria del Hijo de Dios. Cuán cierto, Omar. Ni los ángeles podrían haber realizado el acto de amor en favor de la humanidad, porque incluso los ángeles toman prestada la vida de aquel que es dueño de la vida. Oh, esa delegación enviada a cuestionar a Juan el Bautista erróneamente esperaba que él pretendiera ser el Mesías. Pero Juan el Bautista categóricamente negó ese aspecto de la cuestión. Dijo: yo no soy el Cristo. Tremendo. Juan el Bautista no era digno de desatar la correa del calzado de Jesús. Él lo dijo. Juan el Bautista no era un usurpador. Y mencionemos otros contrastes. Juan el Bautista bautizó con agua. Jesús bautizaría con el Espíritu. Amén. Sí, indudablemente Jesús tiene precedencia. Seguro que sí. Porque Él era antes que Juan el Bautista. Amén. Sabes, hermano, Jesús es el Hijo de Dios. Juan el Bautista simplemente dio testimonio de esa gran verdad. El ángel de Jehová profetizó a Zacarías que su hijo Juan el Bautista iría delante del Mesías con el espíritu y el poder de Elías, dice Lucas 1:17. El Bautista reconoció ser solo el portavoz de Dios. Jesús era el Verbo encarnado.
Juan el Bautista insinuó que los dirigentes de Israel debían desviar su atención del que había sido solo enviado para anunciar la venida del Mesías, que debían comenzar a buscar el verdadero Mesías, Cristo Jesús. El libro de Isaías, capítulo 40, versículos del 1 al 5, describe que la voz que clamaría en el desierto prepararía el camino, alzaría los valles, enderezaría la calzada y lo torcido allanaría lo áspero. La lección menciona lo siguiente: en los días de los caminos llenos de baches y rocas se solía enviar sirvientes delante del rey para nivelar las superficies de los caminos. Tomaban las curvas cerradas, allanando la ruta donde pasaría el rey. Entonces, en cumplimiento de la profecía, Juan el Bautista vino para preparar los corazones del pueblo hacia Jesús. Nosotros, como adventistas del séptimo día, debemos cumplir una misión parecida a la de Juan el Bautista. A ver, veamos un poquito esto, Omar. En primer lugar, debemos proclamar en alta voz quién es Jesús. Así es. Segundo, nuestras palabras deben ir acompañadas de acción. Juan el Bautista no solo predicaba, él también vivía en armonía con su predicación. Y en tercer lugar, al esperar la venida del reino de Dios, debemos saber quiénes somos. No somos salvadores del mundo, hermanos. Nuestro trabajo es llevar a la gente a los pies de Jesús. Al igual que Juan el Bautista, debemos estar dispuestos a trabajar sin ver la recompensa, confiando en aquel que nos ha llamado. ¡Ja! ¡Qué Tremendo! Manera más profunda de ver esta temática, ¿no es cierto? Así que esto nos está abriendo los ojos, hermanos. Vamos a continuar con la parte del lunes 21 de octubre titulada El Cordero de Dios. Verdaderamente nos maravillamos de lo que escribió el apóstol Juan y nos deleitamos conociendo a Jesús mediante sus escritos. Amén. Claramente los judíos esperaban al Mesías. El problema era que debatían en cómo exactamente iba a suceder eso. Algunos querían que el Mesías que los pudiera librar de los romanos. Así era. Otros esperaban que estableciera su reino terrenal, dándoles riquezas y posesiones. Todo era por interés. Pero si hubieran estudiado las profecías, hubieran entendido que el Mesías salvaría al pueblo en una forma espiritual. Así era. El objetivo del Evangelio de Juan era cambiar esa comprensión errónea para que reconocieran a Jesús como el cumplimiento profético. Definitivamente, hermanos, el Mesías no sería un gobernante terrenal. Cumpliría las promesas del Antiguo Testamento sobre sí mismo, autosacrificándose en favor del mundo y renovando la relación entre Dios y su pueblo. En Juan 1, del 29 al 36, Juan el Bautista proclamó quién era Jesús, diciendo: «He aquí el Cordero de Dios». Así resaltó la identidad de Jesús. ¡Qué privilegio fue para la voz del desierto ser el primer heraldo de Jesús! Proclamar conmovido aquel de quien dieron testimonio los profetas de la antigüedad. No es de extrañarse que más tarde Jesús habló de Juan el Bautista como el mayor profeta que hubo en Israel. Interesantemente, solo Juan el Bautista designó a Cristo como el Cordero de Dios, aunque Lucas y Pedro emplearon comparaciones similares en Hechos 8:32 y Primera de Pedro 1:19. El oír la comparación de Jesús con un cordero tuvo un profundo significado para el discípulo amado, porque esa simbología resaltaba la inocencia de Jesús
y su perfecto carácter. Mediante la figura de un cordero, Juan el Bautista identificó al Mesías sufriente y recalcó el significado del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. ¿Sabes, Nesí? En la presciencia y el propósito de Dios, Jesús era el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, como lo vemos en Apocalipsis 13:8. Increíble, tremendo. La virtud de que el Cordero de Dios no tenía falla, lo hacía perfecto para poder quitar nuestros pecados, hermanos. Cuán cierto. Entonces, el testimonio de Juan el Bautista acerca del Mesías se basó en una revelación directa, ¿no Claro. es cierto? No hubo una confabulación entre Jesús y Juan el Bautista, no. El predicador conocía quién era Jesús Así es. y creía que Jesús era el prometido. Sin embargo, solo tuvo una evidencia positiva de esa verdad cuando él bautizó personalmente a Jesús y el Padre Celestial dijo: este es mi Hijo amado. Amén. El bautismo Nesí de Jesús señaló el pináculo de la misión de Juan el Bautista. Así fue. Después del bautismo, Juan el Bautista declaró que Jesús debía crecer y él menguar. Cierto. Pero al declarar que Jesús era el Cordero de Dios, apoyó el propósito del Evangelio de Juan, produciendo una comprensión renovada de la obra y la naturaleza del Mesías. Maravilloso. Maravilloso. Jesús verdaderamente cumplió la promesa del sistema sacrificial, algo que se remonta a la primera promesa del Redentor en Génesis 3:15. Y leo del libro El deseado de todas las gentes por Elena G. de White, página 110. Cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Tremendo ejemplo. La verdad. La lección menciona 3 versículos que nos ayudan a entender el pasaje de Jesús como el Cordero de Dios. Primero, hermanos, tenemos que irnos a otro evangelio, el evangelio de Marcos, especialmente en el capítulo 10, versículo 45. Y dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús sirvió por la razón correcta, no lo hizo para ser rey. Él sirvió porque era el rey, mis hermanos. No sirvió para ser grande, sino porque era grande. No hay otro como Jesús. Gloria a Dios por eso. Ninguno como Jesús nuestro Salvador. El segundo versículo lo encontramos allí en Romanos, capítulo 5, versículo 6, y dice lo siguiente: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Jesús no murió porque éramos piadosos, hermanos. Tampoco murió por solo los religiosos, ni por los morales solamente, ni por los buenitos. No, Jesús murió por nosotros, los impíos. Y cuán cierto esto. Y el tercer versículo es Primera de Pedro 2:24. Dice así: llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No había nada que admirar en nosotros, pero Jesús nos amó. ¿Sabes, Nesí? Ese amor era un amor que no merecíamos. Él lo hizo para que tú y yo vivamos y para que seamos sanados de nuestros pecados. Esto me recuerda una historia, Omar. Cuenta que en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos
se acostumbraba que una familia que tenía un hijo sirviendo en las Fuerzas Armadas colocara una estrella en la ventana del frente de su casa. Claro. Una estrella dorada indicaba que el hijo había muerto sirviendo al país. Claro. Cuenta la historia que cierta noche un padre le contó eso a su hijo de 5 añitos, explicándole sobre esa costumbre, y decidió llevarlo a caminar por la calle. El pequeño, al ver tantas estrellas brillando en las ventanas de las casas, exclamó: papá, son muchas las familias que dieron a su hijo por este país. Y dice que finalmente llegaron a un lugar despoblado, más descampado, y el niño vio una estrella brillando en el cielo y emocionado le dijo: papi, mira esa estrella, Dios también dio a su hijo. Qué hermoso. Claro que sí, mis hermanos. Hay una estrella que brilla en la ventana de Dios. Indudablemente es la estrella del sacrificio de Cristo Jesús, porque Él fue el Cordero de Dios, inmolado por nuestros pecados. Bien, pasemos entonces al estudio del martes 22 de octubre, titulado Los 2 discípulos de Juan. Sabes, la lección menciona la última enseñanza de Juan el Bautista como el heraldo del Mesías. Así es. Para completar su ministerio, él transfirió a algunos de sus discípulos a Jesús. Interesante. Leamos Juan capítulo 1, versículo 35 al 39. Y dice así: estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo. Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Interesante. Muy interesante. Este relato presenta los primeros discípulos de Jesús. Ahora, al comparar, Omar, este pasaje con los primeros encuentros de Jesús con sus discípulos permanentes, vemos diferencias. Claro. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, Jesús llamó a Andrés y a su hermano Pedro mientras estaban en el mar de Galilea echando sus redes, y no cuando estaban con Juan el Bautista, como lo dice aquí. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, se trata de dos momentos diferentes. A ver. El que relata el Evangelio de Juan es el anterior, describe el primer encuentro de esos discípulos con Jesús. Allí comenzó una relación amistosa y ocasionalmente acompañaban a Jesús, pero volvían a sus trabajos normales. Entiendo. En contraste, el llamamiento relatado en los sinópticos menciona cuando dejaron todo para seguir permanentemente a Jesús como discípulos. Muy interesante. Si entendemos este progreso en la relación de estos hombres con Jesús, no hay contradicción. Sabes, hermano, primero fueron amigos, luego discípulos y finalmente fueron apóstoles. En verdad, esto abre nuestro entendimiento, ¿no es cierto? Ocurrió que los discípulos de Juan el Bautista vieron a Jesús. Y entonces el Bautista declaró: he aquí el Cordero de Dios. Esos 2 discípulos habían oído a Juan el Bautista hablar del Cristo que cumpliría las profecías del Antiguo Testamento. Entonces dejaron a Juan el Bautista para comenzar a seguir a Jesús. Y como ya hemos explicado, ellos no interrumpieron inmediatamente sus ocupaciones, convirtiéndose en discípulos en el sentido pleno de la palabra. Fue recién un año después, entre marzo y mayo del 29 después de Cristo, que fueron invitados
formalmente a participar de un discipulado permanente. Solo entonces, dejándolo todo, le siguieron. Ahora, durante el primer encuentro, esos dos discípulos supieron que Jesús era más grande que Juan el Bautista. Cuando su maestro les indicó a Jesús, el gran maestro, ante ellos, creyeron y desearon seguirle. Ellos podrían haber sido críticos, como los fariseos, pero eligieron creer en la convicción del Espíritu. Y definitivamente confiaron en la sinceridad y veracidad del testimonio incontrovertible de Juan el Bautista. Entonces Nesí, ¿sabes? Deseando de aprender más de Jesús, pasaron el día con él en un convivio, mirando las obras de Cristo. Oh, me imagino las cosas maravillosas que habrán aprendido y experimentado ese día. Tremendo. ¿Y qué de nosotros hoy, hermanos? ¿Deseamos simplemente creer en Jesús, pero no permanecer en su presencia? ¿O disfrutamos de estar en su compañía? De hecho, la única manera de que nuestras vidas sean transformadas es contemplarlo, como Juan el Bautista había instruido a sus discípulos. Y esos dos discípulos debieran haber aprendido cosas grandiosas ese día con Jesús, porque claro que sí. En poco tiempo su deseo creció y quisieron compartir su experiencia con otros. Así fue. Andrés, uno de esos dos discípulos, le dijo a su hermano Simón: hemos hallado al Mesías. Wow. Llevó a su hermano a verlo y Jesús inmediatamente demostró que lo conocía, diciendo: tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o Petros en el griego. Tremendo. Definitivamente el hecho de que Jesús conociera a una persona es un motivo poderoso, bueno, del Evangelio de Juan. Tremendo, en verdad. Ahora, cabe preguntarnos, Omar, ¿cómo sabemos que el segundo discípulo al que se hace referencia era Juan el amado? ¿En serio? Bueno, Andrés fue mencionado específicamente por nombre, pero Juan, posiblemente modesto y reticente para referirse a sí mismo por nombre, fue en realidad ese segundo discípulo. Tremendo. Veamos, o sea, Andrés presentó a Jesús a su hermano Pedro y vemos que más tarde Andrés, Pedro y Juan fueron los primeros tres hombres que formaron el núcleo de los 12 discípulos originales. Seguramente Andrés y Juan estaban profundamente interesados en el mesianismo de Jesús y en la asombrosa verdad que él les enseñaría. Amén. Elena G. de White, en El deseado de toda la gente, página 112, dice: si Juan y Andrés hubieran estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y gobernantes, no se habrían presentado como discípulos a los pies de Jesús. Habrían venido a él como críticos para juzgar sus palabras. No sucedió así. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo, manifestado en la predicación de Juan el Bautista. Reconocían la voz del Maestro Celestial. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Maravilloso. Esos dos discípulos experimentaron el primer amor por Jesús. Qué increíble. Ese es un amor que está sobre todas las cosas. Es el más grande amor. Amamos, servimos y damos a los demás, pero nuestro amor por Jesús sobrepasa todo. La lección te pregunta, hermano, hermana, ¿de qué manera Jesús y tu fe en Él han cambiado tu vida? ¿Y qué otros cambios te gustaría que sucedieran? Amar a Jesús es cumplir sus mandamientos. Claro que sí. Al amarlo con ese primer amor, lógicamente hacemos todo por Jesús.
No hacemos el bien y escogemos lo correcto por obligación, no, ni por recibir honores. Lo hacemos porque amamos a Jesús y Él mora en nuestro corazón. Hermano, hermana, que Dios nos ayude a permanecer en ese primer amor, pues ese amor nos conducirá a la vida eterna. Seguiremos con la lección del miércoles 23 de octubre titulado Felipe y Natanael. La curiosidad aumentaba en cuanto a quién era Jesús. Y nos preguntamos, cuando la gente empezó a seguirlo, ¿qué vieron en él? Si vieron el Espíritu descender sobre él como paloma cuando fue bautizado por Juan el Bautista, sí, tal vez esa es la razón. Lo vieron. Y vieron su rostro resplandecer también con gloria. Sí. Sin embargo, frente a ellos estaba un hombre regular de un pueblo pequeño. No era la imagen que ellos tenían del Mesías que esperaban, grande, fornido, inmenso, poderoso. Pero definitivamente ciertas personas notaron algo especial en Jesús. Leamos Juan 1 del 43 al 46. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Es interesante que así como el día anterior, Andrés había llevado a su hermano Simón ante Jesús. Así también ahora Felipe llevó a su amigo Natanael. Qué lindo. Ahora, hermanos, notemos, el primer impulso de un corazón que realmente se convierte es compartir el gozo y las buenas nuevas y la bendición de la salvación con otros, especialmente con aquellos que están cerca y son amados. Eso es en verdad maravilloso. Ahora, Felipe estaba tan emocionado de compartir a Jesús con su amigo Natanael que sin pensar mencionó que Jesús era de Nazaret. Y parece que Natanael tenía prejuicios contra la pequeña ciudad de Nazaret. Pensaba que seguramente un rey nunca vendría de un lugar tan remoto. A veces no te sucede que al invitar a un amigo o familiar a la iglesia dices algo que más bien lo ahuyenta. Oh, es que los prejuicios pueden cegar fácilmente los ojos de las personas, no permitiendo que vean lo que realmente vale. Y esto es cierto. Pero cuando eso ocurre debemos buscar solucionar el problema inmediatamente. Felipe notó la actitud discriminatoria y la duda de su amigo Natanael. Entonces buscó otra estrategia para convencerlo. ¿Saben? Sí, por conversaciones que ya había tenido con Natanael, Felipe sabía que la manera adecuada de tratar con los prejuicios de su amigo no era mediante una argumentación filosófica o teológica. Así que decidió más bien invitarlo a experimentar la verdad por sí mismo. Prueba el manjar que yo he probado. Simplemente le dijo, ven y ve tú. Wow. Mira. Tremendo, tremendo. Aunque el relato bíblico no explica los detalles, sí sabemos que Natanael fue a ver a Jesús. Claramente su amistad con Felipe era más fuerte que su prejuicio. Y saben, su vida cambió a partir de ese momento. Al verlo, Jesús derrocó su preconcepto. Mencionó bonitos adjetivos sobre Natanael. Lo llamó un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¡Wow! ¡Qué maravilla que Jesús diga eso de nosotros! Que diga de nosotros eso. Y eso sorprendió a Natanael porque él no había conocido a Jesús antes.
Tremendo. Más aún, Jesús dijo que lo había visto debajo de una higuera. ¡Ay! Y esa declaración definitivamente convenció a Natanael, porque usando su percepción divina, Jesús lo había visto orando, buscando la verdad debajo de esa higuera. Tremendo. Entonces Natanael hizo una confesión exaltada. Llamó a Jesús Rabí, el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Maravilloso. ¿Sabes, hermano? Esto nos ayuda a observar cómo una revelación aparentemente pequeña puede conducir a una gran confesión de fe. Indudablemente hay algo poderoso y transformador en pasar tiempo con Jesús, tu Salvador personal. Y no olvidemos que cuando deseamos testificar de Cristo, podemos debatir y argumentar sobre teología y filosofía, pero en verdad nuestro testimonio es más eficaz cuando invitamos a las personas con amabilidad y sinceridad para que descubran a Jesús por sí mismos. O sea, en nuestro testimonio debemos centrarnos en la prioridad de ayudar a otros a conocer a Jesús personalmente. Solo así podremos lograr que muchas objeciones o dudas desaparezcan. Sí, enseñar doctrinas es importante, pero debemos comenzar con Jesús como el centro de todo el conocimiento. Es que todas las verdades se dirigen a Él. Él es el núcleo de la verdad. Hay otra enseñanza que podemos extraer de esta historia. Notemos el contraste entre cómo Natanael veía a Jesús y cómo Jesús lo veía a él. ¿Saben? Sí, Natanael categorizó a Jesús como alguien inconsecuente, simplemente porque era de la Chusma, de Nazaret, de allá, sí, en cada país hay un estado, en Argentina, que es de Corrientes, Honduras, Olancho, Choluteca, no sé, donde sea, en tu país, cada país puede algo salir bueno de tal provincia. Desafortunadamente nosotros también hacemos lo mismo a veces con los demás. Cierto. Y, estimados, Dios ve el potencial, no tanto de dónde vienes, sino lo que eres. Categorizamos a las personas poniéndolas en cubículos basados en su nacionalidad, raza, cultura o otras particularidades. Wow. Pero en marcado contraste a la evaluación inicial de Natanael, Jesús lo confirmó como su futuro discípulo. Así fue. Hizo comentarios alentadores y mencionó detalles que lo llevaron a desear aprender más sobre Jesús. Increíble. Y cuando Natanael fue testigo de la capacidad profética de Jesús, creyó de inmediato. ¡Wow! ¡Qué precioso!, ¿no es cierto? Entonces, la profunda impresión causada por la afirmación de Jesús se ve claramente en la directa e incondicional profesión de fe de Natanael. Evidentemente, antes de que su amigo Felipe lo invitara, Natanael había deseado fervientemente entender mejor por qué Juan el Bautista había identificado a Jesús como el Cordero y el Hijo de Dios. Por eso había buscado un lugar apropiado para la oración debajo de aquella higuera. Claro. Y Dios respondió a su oración, claro que sí. Le dio una prueba convincente de que Jesús era divino. Oh, mis hermanos, es maravilloso cómo Jesús leía los más recónditos pensamientos de los hombres y los secretos ocultos de sus vidas, dándoles evidencia irrefutable de su divinidad. Y ese mismo poder lo manifiesta hoy con nosotros. Amén, sí. Gloria a Dios. Bien, repasemos entonces el estudio del jueves 24 de octubre, titulado El testimonio de Nicodemo. Ah, Nicodemo. Te invito a leer Juan capítulo 3, versículo 1 al 21. Así es.
Nicodemo era fariseo y miembro del Sanedrín, el cuerpo gubernamental del judaísmo. La palabra Sanedrín proviene de la palabra griega sunedrión, que significa asamblea. Tenía 71 miembros y 3 divisiones según Mateo 27:41. Primero, sumos sacerdotes, el gobernante, los jubilados y los miembros de sus familias. La mayoría eran saduceos, que no creían en la resurrección. Segundo, los escribas eran predominantemente fariseos. En tercer lugar, los ancianos, representantes de las principales familias aristocráticas judías. Muy interesante. Tristemente, Omar, el cargo de sumo sacerdote se había corrompido, ¿no es cierto? Sí, sí. Roma solía comprar y vender ese cargo al mejor postor. Bien, resulta que Nicodemo, el nombre en sí, es griego, significa vencedor sobre el pueblo. Él era un hombre rico, un maestro distinguido. Oyó de las inusualidades sobre Jesús y no pudo ignorar la fuerte evidencia de que Jesús era el Mesías, así que decidió encontrarse con él. A escondidas. Pero Nicodemo fue cauteloso. Seguro que no sí. quiso ofender a sus compañeros líderes ni causar un daño irreparable a su relación con ellos. Claro. Buscó encontrarse con Jesús de noche para poder conversar con él en privado, a escondiditas. Ahora, notemos esto, Jesús está dispuesto a encontrarnos donde quiera que estemos en nuestro peregrinaje espiritual. Muy cierto. A Jesús no le importa cómo llegamos a Él, siempre y cuando lo hagamos con un corazón sincero, noble, altruista. Gloria a Dios. Claramente Nicodemo tuvo la oportunidad de probar el temple espiritual del carácter inmaculado y la integridad de Jesús. Así es. ¿Qué ocurrió entonces, hermanos? Como consecuencia de ese encuentro solapado por las sombras de la noche, su testimonio fue elegido por el apóstol Juan como un excelente ejemplo para comprobar la divinidad de Jesús. Y no olvidemos que más tarde Nicodemo defendió a Jesús contra el Sanedrín. Observemos la progresión de la experiencia de Nicodemo con Jesús. Se reunió con él en privado, aprendió sobre la verdadera conversión, defendió a Jesús ante el Sanedrín y finalmente fue valiente al ayudar a bajar su cuerpo de la cruz para enterrar al que él había reconocido como rabí, como Mesías. Ahora, no todo ocurrió automáticamente. Al iniciar su reunión con Jesús en aquella noche, Nicodemo llegó medio dudoso, vacilante, incierto de que Jesús fuera el Mesías. Jesús desdeñó la lisonja que se le brindó en el hecho de que Nicodemo lo buscó para una entrevista privada y respondió abruptamente a la tácita súplica de Nicodemo: debes nacer de nuevo. Claramente Jesús conoce el corazón humano. Su respuesta a Nicodemo puede parecernos ruda, pero Jesús fue directamente al grano. Los judíos creían que los gentiles eran quienes necesitaban convertirse, pero no entendían que ellos también necesitaban una experiencia de conversión. Hermano, hermana, esto nos enseña algo importantísimo. Nadie nace salvo, independientemente de su nacionalidad o de la iglesia en la que se crió. La reconocida herencia de los judíos que se remonta a Abraham les ofrecía muchísimas ventajas distintivas, pero eso no era suficiente. Omar,
eso no es suficiente. No lo Nadie nace siendo salvo. Sí. Jesús le informó a Nicodemo lo impensable, que incluso él, siendo maestro y gobernante en Israel, debía nacer de nuevo. Para colmo, bueno, Jesús abordó la ignorancia espiritual de Nicodemo diciéndole, ¿eres tú maestro y no sabes esto? Uy, uy, uy. Fue como decirle, ¿cómo puedes tú, un maestro exaltado, no saber esta verdad? Ay, ay, ay. Esa reprimenda debe haber sido asombrosa. ¿Cierto? Indudablemente Nicodemo había oído a Juan el Bautista enseñando del bautismo. Seguro que sí. Nicodemo anticipaba su salvación por ser judío y piadoso, pero Jesús declaró que necesitaba una transformación completa. Muy cierto. Nacer del agua y del Espíritu equivale a nacer de nuevo de lo alto. Amén. Es tener a Dios como Padre y por la gracia de Dios aspirar a superar el pecado mismo. Dentro de todo, Nicodemo vino a Jesús. Reconoció que necesitaba entender el verdadero camino de la salvación. Así es. Seguramente esa noche, después de encontrarse con Jesús, Nicodemo escudriñó las Escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para su alma. Y así comenzó a someterse a la dirección del Espíritu Santo. A pesar de todas las preguntas que habrá tenido, más tarde se puso del lado de los seguidores de Jesús. Esto es tremendo. La verdad. La verdad que sí, esta lección presentó a varios que testificaron de Jesús como Mesías. Cierto. Pero ahora, ¿qué te parece como solemos hacerlo todas las semanas? Sinteticemos lo que aprendimos. Bien. En primer lugar, como Juan el Bautista, debemos proclamar a Jesús con palabras y también con actos. No debemos creernos salvadores, sino llevar a la gente a los pies del que sí salva, Cristo Jesús. En segundo lugar, Juan el Bautista apoyó el propósito del Evangelio de Juan, declarando que Jesús era el Cordero de Dios. Número 3. Andrés y Juan experimentaron el primer amor por Jesús y desearon aprender más de él. Número 4. Felipe testificó de Jesús a Natanael, sabiamente encaminándolo a conocerlo, y ambos llegaron a ser discípulos de Jesús. Y número 5. Nicodemo inicialmente vino a Jesús dubitativo, pero reconoció que necesitaba entender el verdadero camino a la salvación. ¡Wow! Hemos cubierto Sí. material valiosísimo. Claramente, Jesús proporcionó múltiples evidencias que respaldaron su afirmación de ser el Mesías. Bueno, pero sí, la semana que viene, esto se pone mejor, así, cada vez mejor. Claro. La lección se titula El testimonio de los samaritanos. Acompáñanos nuevamente por este medio acostumbrado. Y no te pierdas el tema de este viernes, se titula Escudo y Adarga. Va a estar Un tema interesante porque vamos a ver la protección del cristiano para el tiempo del fin. Amén. Tu compañía, tus oraciones y tu apoyo financiero a la Voz de la Esperanza son altamente apreciados. Oramos por ti y los tuyos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer sobre ti su rostro, que Él tenga misericordia de ti, que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos la próxima vez.